de ser establecida. Hay una que es matemática casi 100%. Esta es la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento en ausencia de esfuerzo total. La ecuación de Euler. Ustedes recordarán, conecta presión, aceleración con densidad y gravedad. Cuando se trata de un problema de hidrostática y el fluido está completamente en reposo, esto es seco, y surge la llamada ecuación básica de la hidrostática. Pero cuando terminamos hidrostática vimos que hay casos donde la aceleración es la misma en un fluido como es traslación, o se conoce como es rotación. Eso se le llama reposo relativo o movimiento tipo sólido. Entonces esta ecuación también se puede integrar y yo sé cómo cambia la presión de un punto a otro. La primera forma entonces ya la ecuación de Bernoulli es proyectar esta ecuación vectorial a lo largo de una línea de corriente. Pero un momento, yo sé proyectar a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, a lo largo del eje Z, que son coordenadas rectilíneas. ¿Cómo me van a pedir que yo haga una proyección a lo largo de una curva? Obviamente nosotros también hemos hecho proyección a lo largo de curvas. Nosotros hemos trabajado en coordenadas cilíndricas, esféricas. Y ahí hay ejes coordenados que no son rectilíneos, que son curvos. O sea que eso no es nuevo. Pero quizás lo que puede parecernos nuevo es que esto tenga casi una presencia física. Porque si el flujo es permanente, una línea de corriente representa la trayectoria de una partícula que pasa por un sitio en particular. Sí. Ok. Ajá. ¿Cuáles serían las coordenadas? Una coordenada S a lo largo de la línea y una coordenada N normal a la línea. No es un sistema coordenado sencillo, porque si yo estoy aquí, la dirección S ha cambiado y la dirección N también ha cambiado. Nadie está diciendo que es sencillo. Lo que estoy diciendo es que es coherente. Si yo tengo una línea de corriente y yo quiero saber cuáles son las direcciones de S y N, bueno, me detengo en un punto y veo cuál es la tangente y veo cuál es la normal. Por cierto, recuerden que la normal pasa por el centro de curvatura. El centro de curvatura es el centro de una circunferencia que es tangente a la curva. Ok. Bueno, a lo largo de esta coordenada curvilínea, yo me puedo imaginar un arco que es tan pequeño que casi lo puedo ver como un tramo recto. Y entonces yo puedo conectar DS, que es a lo largo de la línea de corriente, con DZ, que es el cambio de elevación, y con DX, que es el cambio en una dirección horizontal. Por ejemplo, aquí ven un elemento fluido, una partícula fluida que hemos escogido de una manera que nos convenga, una especie de cilindro de longitud DS y base DA. Entonces este cilindro se va moviendo a lo largo de la línea de corriente. Recuerden, aquí ponemos estos grandes para verlo, pero si los pongo como diferenciales, son cantidades que tienden a cero. Perfecto. Esa es una manera de establecer la ecuación de corriente. No vamos a usar esa manera. Quiero que sepan
que esa ecuación de Bernoulli es la componente de la ecuación de Euler a lo largo de la coordenada longitudinal. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar esta partícula fluida y le vamos a hacer un balance de fuerzas. Eso fue lo mismo que se hizo aquí. Lo mismito. Lo único que aquí el elemento de área lucía distinto y no se estaba moviendo la luna línea correcta. Tenía el movimiento general definido por esta aceleración. Okay. Para hacer eso que pretendo, es bueno prestarle un poquito de atención a esta aceleración A. La aceleración A es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, como bien sabemos. Otra vez, ya lo dije, pero lo voy a repetir porque es importante. ¿Y por qué esto yo le puse de mayúscula y no de minúscula? Tranquilo, es la misma cosa, aquí está igualito, igual. Lo único es que cuando se le pone de mayúscula sirve como un recordatorio. Ojo, usted está siguiendo la partícula para donde ella vaya. Es decir, está utilizando un enfoque lagrangiano, el enfoque de masa de control, de sistema cerrado. Si yo utilizo ese enfoque lagrangiano, o si utilizo el enfoque euleriano, que es volumen de control o sistema abierto, los resultados o las consecuencias de las ecuaciones que yo establezco son los mismos. Son dos maneras distintas de procesar y generar información. Pero son los mismos. Yo lo utilizo de acuerdo como me convenga, como me sea más fácil. Okay. La velocidad va a depender como vector de dónde estoy, X y de cuándo estoy allí. O sea que en general, como todo campo, depende de tiempo y espacio. Entonces aplico la regla de la cadena. Derivo con respecto a t y derivo con respecto a las coordenadas en el espacio. ¿Okay? Pero eso es bueno escribirlo, porque ahí es lo que está en el resultado. Es como si yo dijera esto. dB es la parcial de B con respecto a t por diferencial t, más la parcial de B con respecto a x por diferencial x, más la parcial de B con respecto a z por diferencial z. Claro que hay una coordenada y que está saliendo a la pizarra o entrando a la pizarra. ¿Ok? Pero no la pongo porque si no se va a formar es un rayero que no vamos a entender nada. Y en realidad, y que es una coordenada horizontal y x que también es horizontal, son idénticas, en el sentido de que lo que aparezca en x tiene que aparecer en y. Como z es vertical, eso no es verdad, porque en z va a aparecer la gravedad, que no aparece ni en x ni en y, que son horizontales. Ok, entonces como ustedes pueden ver allí, si ustedes dividen por diferencial t para tener esto, se cancela el primer diferencial t y queda de x de t, pero de x de t la velocidad u, es decir, la componente de b en u, y aquí queda de z de t, pero de z de t es la velocidad en z, que es w. Perfecto. Aquí yo noto algo. Caramba, aquí hay una derivada en el tiempo. Y aquí son derivadas en el espacio. A esto lo llaman la aceleración local. Porque esta es una parcial. ¿Qué significa parcial? Usted se quedó en el mismo sitio. No se movió. Y observó cómo cambió la velocidad en el tiempo. Si la velocidad cambia, usted dice, aquí hay aceleración.
Pero ¿qué significan estas derivadas? Que son parciales. Que esas las vio en el mismo instante. Porque si son parciales quiere decir que la temperatura, el tiempo es constante. Entonces eso es como si dos personas estuviesen en el mismo instante en sitios distintos. Y se preguntan entre sí, mira, ¿qué velocidad estás observando tú? Y responden. ¿Ok? Dice, pero un momentico, mi velocidad es distinta a la tuya. Y si yo me dejo ir a la deriva con el flujo, voy a llegar donde estás tú. Y entonces hay una aceleración. O sea que la aceleración de un fluido se puede dar porque las cosas están cambiando en el tiempo. Pero también se puede dar porque al ir a la deriva 1 con el flujo, cambian. Entonces, si cambian la velocidad, hay aceleración. Entonces, por eso a esto se le llama aceleración convectiva. Porque la expresión convección, que es más propia de transferencia de calor, tiene esa connotación, fluido en movimiento. Fluido en movimiento. Bueno, estos son como preámbulos matemáticos para hacer lo que le dije. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Balance de fuerza. Además, déjenme hacer un paréntesis. Es tan cierto que vamos a hacer balance de fuerza que miren, aquí se pusieron todas las fuerzas. Aquí hay una presión por el área. Aquí hay una presión que es distinta. Es una cantidad de P. ¿Y por qué es distinta? Porque este punto es distinto a otro, están separados por esta distancia. Aquí hay un peso. ¿Okay? Ese peso es vertical. ¿Okay? Este ángulo que está aquí se puede comprobar por trigonometría, que es igual a este otro. ¿Okay? Porque esto es normal a esto. Y esto es normal a esto. ¿Okay? Entonces hay una conexión entre este triangulito y la descomposición que vamos a hacer del peso. ¿Y qué puede faltar allí? Bueno, pudieran faltar los esfuerzos viscosos, pero no lo voy a poner. Aquí realmente no hay ausencia de esfuerzo cortante, ausencia de esfuerzo viscoso. Ustedes saben que aquí hay una componente viscosa, pero que usualmente es insignificante. Perfecto. Entonces, esto nos dice, por ahí viene el asunto. Vamos a hacer un balance de fuerza en este elemento. Ok. En estas coordenadas, entonces, esta velocidad a lo largo de la línea de corriente será función de en dónde estoy en la línea de corriente y cuándo estoy allí. Entonces quiere decir que la aceleración a lo largo de la línea de corriente le podemos aplicar la regla de la cadena. Esta es la aceleración local y esta es la aceleración convectiva. Miren, aquí ustedes tienen la velocidad en X. Entonces aquí tienen la velocidad en S. Y ustedes dirán, ¿y la velocidad en N? No existe porque esta es una línea de corriente. Si es una línea de corriente, la velocidad es tangente a la línea de corriente. No puede haber velocidad en N. Aceleración en N sí, porque eso es una curva. O sea, hay aceleración radial. ¿Okay? Pero la aceleración tangencial sí existe. Velocidad tangencial sí existe. Pero velocidad radial no existe. Porque es una línea continua. Ok. Ya, profe. Sí. No es, o sea, si es una línea de corriente, tiene velocidad radial. No. ¿No? Radial significaría a lo largo de N. Yo prefiero decir en vez de radial, normal. Okay, normal. Pero no puede haber velocidad normal porque por definición la línea de corriente es tangente al vector velocidad. La velocidad. Sí. Y la aceleración. La aceleración normal. en S
En S es a lo largo, pero existe aceleración normal. Aceleración normal y tangencial. Claro, existe. Lo que no existe es velocidad normal. Ahí. Ah, claro, porque la velocidad siempre es tangente a la línea, Exacto. a la curva. Ahora, esto es un paso trascendental lo que vamos a hacer al cambiar esto. Momento. Esto es la derivada de esto. Prueben derivar esto y le van a dar esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo llamamos trascendental? Apareció la energía cinética por unidad de masa. Apareció la energía cinética. O sea que cuando yo miro la aceleración a lo largo del flujo, eso está conectado a la energía cinética. Vuelvo a la tobera, la partícula entra a la tobera y tiene una velocidad. Cuando sale de la tobera, tiene mayor velocidad, tiene mayor energía cinética y obviamente aceleró. Porque en la entrada tenía una velocidad, en la salida tenía otra. Para ir de entrada a salida transcurrió un tiempo. ¿Qué aceleración? Cambio de la velocidad con el tiempo. Eso es aceleración. Claro. Pero si yo me quedo paradito, e insisto, en la entrada y observo que allí la velocidad está aumentando con el tiempo, ahí también hay aceleración. Por eso es que la aceleración de una partícula fluida en movimiento yo la puedo descomponer en estos dos términos, el local y el convectivo. Esta es una deducción larga, ¿ok? Pero lo hacemos y nos va a dar una ecuación sencillita. Menos mal. Dije que estuviésemos atentos a la restricción. Aquí hay dos restricciones de antiogía. Primero, no hay fricción. Flujo reversible, diría un profesor de termodinámica. Segundo, a lo largo de una línea de corriente. Puede ser una restricción fuerte, porque la línea de corriente es un concepto físico, pero yo miro el flujo y yo no veo la línea de corriente. Yo me las puedo imaginar, las puedo dibujar, pero no es algo palpable, a pesar de que está la física aquí. Eso no me gusta, diría yo. Vamos a ver en qué termina el asunto. Ok.